Hola, soy Hugo Felguerinos. Hoy es 4 de diciembre de 2020 y este es un retal del Bacillermo que lleva por título Gambeta morfológica de dama. Ocaño, Gallego, Maradona, de Diego, Angelino, Valencia, Maradona. Recuperó Diego. Lo de Maradona, solamente lo de Maradona vale la entrada. ¡Grande Diego! Una maravilla. Nada, porque no se puede ver, pero podemos escuchar, y hay veces que escuchar dice más incluso que ver. El poder de la radio, yo creo. Era la suerte que practicaba con pie maestro Maradona. El recurso futbolístico que yo creo que desbordaba la técnica y casi rozaba la magia cuando lo veías jugar en directo por la televisión. La gambeta, el regate o el recorte en castellano, la gambeta en español del Río de la Plata. Maradona había gambeteado desde niño en el potrero y luego en la vida azarosa que él llevó. Parecía que las cosas se le ponían de color oscuro y entonces requiebro mágico, gambeta y a la hop, llego otra vez ahí en el campo. Últimamente nos están dando el coñazo con una serie que se llama Gambito de Dama, una serie horrenda en la que además nos convierten en heroína a una niña absurda que no se sabe muy bien por qué es una genio del ajedrez. A mí estas series en las que toma pastillas, ve piezas del ajedrez en el techo, pues son estas cosas que hacen los americanos. Y encima la producción malísima, la producción de Gambito de Dama horrenda porque esto parece un poco esas series de Telecinco que eran color pastel. Estos de Netflix no se gastan un duro, color pastel. Joder, tú ves las grandes series de Retorno a Brideshead, Arriba y Abajo, aunque tenía menos nivel de producción, pero vienes aquí a España, Los Gozos y las Sombras, Los Pazos de Ulloa, aquí, unas series maravillosas, casi cinematográficas. Y ves esta basurilla que ahora nos quieren vender como lo más de lo más y es una basura. Además, ahí la chica tiene que tomarse unas pastillas o no sé qué para ver las jugadas. Bueno, una cosa realmente absurda. Ahora, si se hiciese una serie con Diego Armando, sería Gambeta de Dama. Eso sería increíble. La Gambeta de Dama sería genial porque, claro, la vida de un chico que nace ahí en un barrio pobre, en Villafiorito, y que la arma y que conquista el mundo. Eso sí que... Y además viendo las cosas en realidad. Un tío con talento porque está ahí ensayando en el potrero día sí, día también y quemándose ahí, nada de rollos. Porque Maradona no tomaba cocaína para jugar mejor, era al contrario. Y todavía drogado, ganaba y todo, era un fenómeno, era una maravilla. La de tarascadas que le metían y la de patadas y él seguía ahí, se levantaba. Llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Maradona, nació la mano de Dios. Maradona, hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Solo hubo una vez que no se pudo librar de una tarascada criminal, canalla, miserable. Fue la famosa tarascada de Goicoechea. Tarascada vasca, con falta de nobleza, llena de resentimiento, cargada de vileza y de bilis. Vamos, eso fue lo más sucio que se puede ver, ¿no? Y además como Goicoechea se comportó después de el acto criminal. Una tarascada, pues eso, muy vascota,
muy vascota. Y muy vasca porque es muy española en ese sentido y muy ibérica y muy nuestra. Es el rencor ibérico, ¿no? Los argentinos y los mexicanos cuando hablan de los españoles siempre tiran de son los ibéricos. Es como si viniesen a decir son una parte de estos cabrones europeos que son nuestros pero están ahí tocándonos las narices. A mí siempre me llama la atención en muchas retransmisiones, en las referencias noticiosas, los ibéricos. Ni siquiera españoles, los ibéricos, dicen. Como si dices, en esa parte del imperio que está ahí tocándonos las narices. Los ibéricos, pues somos gente que no se acepta, que no puede asumir la tradición de que en realidad somos hermanos de los otros hispanos del Atlántico, ¿no? Y que tenemos una pasión vil por transformarnos en lo que no podemos ser. Los ibéricos nos parecemos mucho al Gollum, ¿no? Somos como hobbits que tenemos, que nos hemos quedado con el anillo europeísta, ese anillo, el anillo que tiene el hobbit, y estamos mi secreto, y nos hemos convertido en una cosa bastante despreciable y bastante como era el Gollum, una deformación de un hobbit hasta convertido en lo más lamentable. Pues eso es lo que somos los ibéricos. Por eso a Maradona en Barcelona, la otra capital también de ese resentimiento, de esa incapacidad de aceptarse como hispanos, porque uno puede ser catalán, puede ser vasco, tener su peculiaridad y su particularidad, como demostraron pues todos los grandes conquistadores vascos, que nunca dejaron de ser vascos y a la vez eran hispánicos, eran gente que estaba en la primera línea del imperio y sin embargo tenían su idiosincrasia bien asentada y acusada, pero no había contradicciones, no es contradictorio el ser vasco y ser hispano, pero tras la aparición del Estado-Nación y de la razón francesa, eso sí, se convirtió en contradictorio y la cosa pues se puso como se puso y no hay otra forma de funcionar, bajo ese resentimiento de que tratas de llegar a ser lo que está amoldado por esa racionalidad francesa y nunca lo logras. Y ahí está la raíz, ya decía, de cómo se trató al Pelusa en Barcelona, que es la capital de todo esto. Porque claro, Maradona era pues todo lo contrario, era puro, ya lo dijimos en el otro retal que tratamos su figura, era puro barroquismo, era puro barroco, una figura surgida de ese mediodía europeo y en ese mediodía europeo pues precisamente acabó. Tuvo que ir a recuperarse de esa patada abyecta, de esa cerdada que le hicimos los ibéricos a un extrarradio del imperio, ¿no? Mi tesis es que el mundo barroco católico es una elipse con dos centros, Madrid y México, y con dos focos, digamos que los focos más alejados, Manila en Filipinas y Nápoles en el sur de Italia. Dentro de ese mundo también cabe Roma. Y el Pelusa pues se tuvo que ir allí, se tuvo que ir a Nápoles a vivir allí, y allí fue feliz y allí fue campeón y disfrutó, y la gente napolitana, lo estamos viendo ahora como están recordando su figura y como la están homenajeando, pues allí en esa Nápoles fue feliz. Y después acabó en Sevilla, que también él siempre en esas ciudades de luz, del mediodía, porque era su carácter, era su lugar, era el campo vital en el que él se podía desenvolver. Tú no podías ver a un Maradona yéndose a un Manchester, como fue el Apache Tevez. No, él no podía ir allí. Tenía que estar en estos ámbitos y en estos lugares. El asunto es que gambeteando ha llegado Maradona a este final y ha sucedido algo en estos días que a mí me ha llamado la atención, que es
lo que ha provocado su muerte. Y ha provocado dos reacciones bien diferentes, pero muy interesantes. La primera reacción, que fue recordar su machismo, ¿no? Su forma de vida tan vinculada al sur, poner de relieve sus aspectos negativos en ciertos ámbitos, fundamentalmente, para ir al asunto, en los ámbitos del feminismo europeo, especialmente caracterizado por el feminismo ibérico, y curiosamente en esas dos zonas, Cataluña y el País Vasco, que es los lugares donde se lleva más radicalmente ese feminismo asqueroso y tal, ese feminismo horrendo, pues criticó a Maradona un poco veladamente al principio. Pero después la otra reacción fue aún más interesante, y es que las feministas argentinas, un feminismo también muy moldeado por el mundo anglosajón, tomaron a Maradona como figura icónica y digamos que quisieron apropiarse de Maradona, ¿no? Yo creo que Diego nos tenemos que adueñar un poco de Diego, las feministas. Y me parece que el debate es aún más profundo. Muchas veces te pones a pensar, digo, Maradona viene del barro, ¿no? Maradona viene de Fiorito. Él lo dijo. De una patada en el culo llegué a la cima del mundo. Ese proceso, esa patada en el culo, me parece que describe muchísimo la vida que tuvo que llevar a cabo Maradona para llegar a ser Maradona. Con 16 años ya era Maradona cuando se metió a la cancha. 16 años tenía. La madre no comía a la noche porque le dolía la panza. Y él se lo acuerda. Entonces, ¿cómo podemos criticar a alguien y encorsetar todo el problema y los cuestionamientos que le hacemos al patriarcado en una sola persona como Diego Armando Maradona? Si estamos en eso de la clau, quisieron convertir a Maradona en una especie de rellenar ese significante de Maradona, que vacío no está, pero rellenar el significante maradoniano con el feminismo de la patria argentina, de la patria grande sudamericana. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensaba nuestra familia de Maradona? ¿Qué pensaba nuestra familia del aborto? ¿Qué pensaba nuestra familia de las violaciones, de los crímenes pasionales? Hoy lo llamamos femicidios. Es crecer en el pensamiento ideológico, y eso se hace en la discusión colectiva, como nos enseñó el feminismo en las calles. Bueno, hoy volvimos a las calles con Diego. Quizás quien te dice que volvemos a las calles por el aborto legal. Esto volvió a provocar una reacción de indignación en las feministas europeas. Yo escuchaba aquí a una charo. Este término de charo a mí no me gusta nada, porque cuando hablamos de las charos estamos hablando de mujeres nacidas en mi década, en la década de los años 70, mujeres que estudiaron, que sufrieron lo que sufrimos todos los de esa generación, mucha formación, mucho estudio y poco acceso al trabajo, a la vivienda y a las posibilidades de conformar rápidamente una unidad familiar. Entonces eso genera una frustración que se está viendo ahora con estas masas, que estas son los ejércitos de charos, que las llaman, de mujeres cuarentonas, pues también, otra vez como Goicoechea, resentidas, llenas de rabia interna, y que la expresan al mínimo que pueden. Pues había una charo de estas el otro día en Julia en la Onda que ahí no le dio caña a Maradona, que habló bien más o menos de Maradona, pero por Twitter sí, por Twitter le dio caña bastante. Además, pellizquitos de monja, porque esta charo es de estas monjiles, habla como una abadesa, pero como una abadesa del tiempo de Franco, no como las abadesas aquellas oloriosas de la época del siglo de oro. No, esta no es Santa Teresa de Jesús, que funda conventos, o Sor Juana Inés, no, esta no. Esta es
una abadesa del nacionalcatolicismo, con ese rentintín y ronquete, pues empezaba a tirar pellizquitos de monja a través de Twitter, sobre todo a las feministas argentinas, porque estaban, digamos que posponiendo o poniendo en un lugar, preteriendo en cierta forma la lucha feminista al reconocer a este Maradona, y felicita a una aliada de estos que habló en el programa de Pepa Bueno en la cadena SER, un programa asqueroso, completamente racista, lleno de prejuicios como de europeos, de primera, vamos, estos típicos programas del orgullo del tercer mundo, en el que quieres darle lecciones a quien no le puedes dar lecciones porque son como tú, pues un programa asqueroso en el que se cuestionaba la ejemplaridad de Diego Armando. ¿Tú qué vas a cuestionar la ejemplaridad de Diego Armando si Diego Armando era un genio, era un puñetero genio? Pues bueno, ni siquiera voy a sacar el corte de ese programa porque me parece simplemente puro bochorno. El tren del alba tenía de maquinista Diego Armando Maradona. Venía directo por el tren del alba. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Todo este resentimiento de las ibéricas, confrontándose y, digamos que mostrando una dialéctica con las feministas sudamericanas o iberoamericanas o hispanoamericanas o latinoamericanas, como se las quiera llamar. Esta confrontación que no muy clara, tampoco, una confrontación como de medio lado, pero esta confrontación inevitable se debe fundamentalmente a la última gambeta de Diego Armando, que como es un genio, que es como el Cid y muere haciendo gambetas, y entonces su última gambeta es recordando el mito de la patria grande. En ese corte ahí estaba con Hugo Chávez. Era el momento del famoso al carajo, cuando Bush fue allí con el de Canadá, que querían imponer el ALCA y les mandaron a freír espárragos y Argentina es digna y que os den por saco. Y entonces es un grande, y ahí se carga o de nuevamente Maradona de simbolismo sudamericano, de simbolismo de patria grande, de hispanidad articulada, digámoslo así, se puede decir así, que también nos compete a nosotros. Y claro, y entonces claro, ahí está el tema. Maradona les hizo una gambeta morfológica. Aquí tendría que explicar yo, este es un retal y esto se haría muy largo, lo que es en el materialismo filosófico el análisis lisológico y el análisis morfológico. Son dos conceptos, son distintos, pero bueno, sería muy largo, eso sería para un vacillelmo, más ahí sí te metes 2 horas y lo hablas, ¿no? ¿Qué es la escala lisológica y qué es la escala morfológica? Un poco para hacerlo sencillo, lo diríamos así. Un ejemplo. Imaginaros un hangar lleno de mercancías, llega un tren y van a colocar esas mercancías en el tren.
se las va a colocar tendiendo a las distintas cajas de mercancías, que son de muchas clases, bajo un criterio. Se va a colocar esas mercancías bajo el criterio del peso. Es decir, las más pesadas en un vagón, las de otro peso en otra. Ese es el criterio único por el que se selecciona las mercancías, sin tener en cuenta si unas mercancías contienen pues objetos frágiles o clasificaciones de otro tipo. La única clasificación va a ser el bulto, lo que pese. Ese es un análisis lisológico, es decir, eliminas cualquier otra característica y solo te interesa el peso. Un análisis morfológico implicaría tener en cuenta otras características, es decir, si un cajón lleno de barras de hierro pesa 20 kilos y un cajón lleno de copas de cristal pesa 20 kilos, sí, pesan los dos 20 kilos, pero no sería aconsejable poner uno junto al otro, porque el cristal es más frágil y podrían golpearse con las barras de hierro, o vete tú a saber, y entonces lo inteligente sería distribuirlos de distinta manera según otro criterio en los vagones del tren de mercancías. Pues ese es un análisis morfológico. El feminismo es lisológico. El feminismo es un intento lisológico que está inspirado en otro lisologismo, que es la clase obrera. El ideal de la clase obrera forjado por Marx fracasa en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque la clase obrera tiene en cuenta solo el concepto de trabajador, ¿no? Trabajador, además en la época industrial, pues el trabajador de la mina, de la fábrica, de talleres, que está enfrentado a su patrono. O sea, hay una dialéctica que existe, que es real, entre trabajador y el patrono, que es el burgués. Y se entiende que esa dialéctica es lisológica y que entonces todos los trabajadores del mundo tienen los mismos intereses que en contra de sus amos, ¿no? Y que entonces lo lógico sería una revolución socialista a escala mundial, que estaría muy bien porque eso fue el comunismo. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué fracasa ese lisologismo? Porque en la Primera Guerra Mundial sucede que, claro, esos trabajadores están no en la abstracción, sino que trabajan en lugares determinados. El minero que trabaja en la cuenca del Ruhr, sí, está enfrentado a sus patrones, pero resulta que el sistema industrial en el que está, el sistema industrial de Alemania, con las acerías, las cuencas mineras del Ruhr, con los talleres industriales, están en confrontación con los talleres, las acerías y las minas del norte de Francia, y están en competencia esos sistemas industriales. Y esos sistemas industriales son dialécticos. Resulta que los patronos también dialécticamente están enfrentados. Estalla la Primera Guerra Mundial por el conflicto de esos sistemas industriales, de esa conjunción de minas, talleres, intereses vinculados a una nación política que se enfrenta a otra, y se enfrenta además en la Primera Guerra Mundial a escala de tecnología industrial. Fue la gran guerra de la revolución industrial, la primera, y entonces estalla el lisologismo de la clase obrera, porque los obreros, a pesar de que están enfrentados con sus patronos, se enclasan con ellos en los ejércitos, ellos como soldados y los patronos como oficiales, para ir a luchar contra los patronos y los oficiales del otro ejército. Pero no es gratuito, no es porque los hayan engañado, sino porque el obrero, que está en tensión con su oficial o con su patrono cuando está en el trabajo, con su oficial cuando está en el campo de batalla, también sabe que si gana la guerra va a ser un beneficio para él. Es decir, el sistema industrial o su sistema industrial va a depredar al otro y él va a sacar beneficio. Eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ganaron los franceses, se invadió la cuenca del Ruhr y se obligaba a producir a los alemanes gratis
para, digamos, que sufragar las deudas por la guerra. El botín de guerra era ese, y ese botín de guerra en menor cuantía, pero llegaba al obrero francés. Por lo tanto, ahí ya no había una armonía, una sintonía entre gentes, ¿no? El análisis lisológico del feminismo de la cuarta ola es el mismo, y es un análisis interesado, promovido por las potencias anglosajonas. La potencia anglosajona, el mundo anglosajón, no quiere una dialéctica de mujeres que, a pesar de que tengan tensiones con sus varones, se enclasen de forma morfológica bajo otros intereses. Los que están en el poder, que son los anglosajones, digamos que sus centros de pensamiento les interesa ofrecer al mundo un lisologismo, las mujeres abstractamente enfrentadas con los hombres, y que no haya otro tipo de confrontación. De esto es de lo que acusaban las feministas ibéricas a las latinoamericanas. Para esto han sido fundamentales las redes sociales. No es casualidad que el movimiento de la cuarta ola feminista se haya dado a través de Twitter, que lo haya promovido el Me Too o el famoso Cuéntalo de esa maravillosa pirada, pero claro, utilizada en este sentido, que es Cristina Fallarás. ¿Qué ocurre en esas cuentas y en ese mundo? Que las mujeres quedan ecualizadas bajo una categoría, bajo un mismo patrón. Es decir, en la cuenta del Me Too o del Cuéntalo, Ana Patricia Botín y la Kelly que le limpia la habitación están ecualizadas. Son lo mismo. Son mujeres sometidas por el patriarcado. Claro, el problema es que cuando ese es el análisis lisológico, cuando vas al análisis morfológico ves que ahí hay una serie de luchas que no se luchan. ¿Y cuál ha sido la gran acción de este Maradona nuestro, que es un genio? Hacer una gambeta morfológica. Maradona, con su muerte, les ha recordado a las feministas argentinas que Judith Butler es la heredera de Margaret Thatcher, que Judith Butler y que la cuarta ola del feminismo fue diseñada en los mismos centros de inteligencia que se diseñó los planes económicos que se aplicaron al Cono Sur tras la masacre de la Operación Cóndor. Ciudadano, como deportista, como surista, porque además Maradona es un defensor del sur. Nunca me olvidaré cuando fuiste, y creo que fuiste en tren, allá el día que enterramos el Alca, Sí. allá en Mar del Plata. Enterramos al Alca y hicimos vivir al Alba. Ajá, y nacía el Alba, fue el parto. El Alba que sigue creciendo, fíjate, anoche se fue el presidente Guyana. En una gambeta maravillosa le recordó que, oye, que aquí hay que estar o con Margaret Thatcher o con Evita, y que eso implica que si haces un análisis morfológico y practicas el feminismo latino, eliges a Evita. Evita escogió a Perón, se articuló morfológicamente con las tensiones, con las disputas que haya, como las había entre los oficiales alemanes y los soldados alemanes, como las había entre los oficiales franceses y los soldados franceses, pero te articulas morfológicamente en contra de las mujeres anglosajonas. Ese es el gran legado, la gambeta que nos deja Maradona. Y por eso lo odian tanto. Y por eso han salido a frenar a Maradona, su imagen icónica,
porque representa eso, y por eso es un tío tan grande y lo bancamos tantísimo en Repúblico Hispano, especialmente a Raúl Muniente y el que les habla. Bueno, y por hoy yo creo que ya es suficiente, que me ha quedado una cosa bastante larguita. Los que tengan interés en saber en detalle y con propiedad qué es morfológico y lisológico, pues tienen ahí en internet, simplemente googleando el diccionario de Pelayo García Sierra, creo que está en la entrada 818, y que ahí se explica con claridad y con propiedad lo que de una forma reduccionista hacemos en este retal. Pero bueno, nada más por hoy, y a ver si mañana traemos algo de nuevo.